Denme un minuto para poder organizar mi pantalla. Alguien entró con el teléfono. Efectivamente, su teléfono no sale completo, pero idealmente le pediría que pusiera su nombre, si puede cambiarlo. Cosa de que si llega a interactuar, no lo trate por el número y lo trate por su nombre. Ah, ok, pero aquí me sale su nombre. Estamos perfectos. Catalina, gracias por hacer acuso de recibo. Ya, y listo. Muchachos, entonces lo que vamos a ver hoy es preparación de soluciones, técnicas asociadas a la preparación de soluciones en el laboratorio. Y el espíritu de la clase de hoy es que podamos entender cuál es la importancia de preparar las soluciones, por qué es importante saber prepararlas y cómo éstas se aplican en la industria química, farmacéutica, de alimentos, en el laboratorio, en biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de que yo contarle un poco el cuento, me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a estas preguntas. Entonces, ordenadamente piden la palabra como lo han ido haciendo, yo se las doy. ¿Por qué ustedes creen que es importante saber de soluciones y por qué es importante saber prepararlas? ¿Quién quiere cooperar con eso? Yo sé que el control les dejó frito el cerebro, pero podemos interactuar igual. Bien, Nicolás. ¿Aló se escucha? Bien, lo escucho bien. Bueno, yo creo que es importante para saber cómo reaccionan estas sustancias al mezclarse ¿Ya? y también para saber como la cantidad a usar cada una para que dé un resultado que uno quiere o espera, El puede ser. resultado esperado. Ya, Sí, súper. Nicolás puso un factor importante en la mesa que es la cantidad que yo tengo que agregar de algo cuando voy a preparar una solución. Eso lo vamos a dejar ahí anotadito porque después vamos a ver cómo expreso esas cantidades, cómo las cuantifico. Así que ahí quedó un término en la mesa. Kevin, Profe, yo sí, considero al menos lo que en la parte de por qué es importante saber prepararla es porque no todas las soluciones son iguales. Por ejemplo, usted puede hacer exacto, una solución salina, puede ser agua con sal, pero también tiene que saber que no todas, o sea, se tiene que saber que no todas las soluciones necesariamente están diluidas en agua. O sea, depende correcto. como de cada reactivo con el que se vaya a reaccionar. Hay un parámetro que se llama solubilidad y hay reactivos que pueden ser más solubles en un tipo de solvente que en otro. Ajá, como por ejemplo, por ejemplo, ay, como era, a éter, no, usted no le podría agregar agua porque no se va a solubilizar bien, por ejemplo. Correcto, no se van a combinar, son Ajá, invisibles entre ellos. ajá, Exacto. Gracias, Kevin, por su aporte. de nada. Entonces hay un concepto que tenemos que ver si lo que nosotros queremos disolver o la solución que queremos preparar, efectivamente las sustancias interactúan entre ellas o tienen rechazo. Eso también es importante considerar al momento de preparar una solución. Johan, En sí, por qué son importantes las disoluciones, supongo que tiene que ver con el tema de que prácticamente todos los compuestos en orgánica principalmente son disoluciones. Entonces, el en- estudio de esta es importante para entender una buena parte de los procesos químicos. exacto, sí, Y muy bien. bueno, y también en orgánica, como habían dicho la agua del mar. ¿Y por qué es importante prepararla, saber prepararla? Dependiendo de qué concentración uno use, una disolución puede funcionar, o sea, puede comportarse de una u de otra manera con algún otro compuesto que se le agregue con algún otro compuesto que se mezcle. Entonces, si es Correcto. que uno la sabe preparar bien, puede tener un resultado idóneo, o si es que uno la sabe preparar mal o uno la sabe preparar directamente, puede tener un resultado hasta peligroso. Y ahí está el punto. Gracias, Johan, por lo que dijo. O sea, efectivamente, el no saber preparar una solución
nos puede llevar más que un resultado errado, nos puede llevar a un resultado peligroso, dependiendo de lo que estemos haciendo. María José, ¿quiere aportar con algo más? Sí, que aparte de lo que dijeron mis compañeros, que es como más dedicado a lo que vamos a estudiar, es que las disoluciones al final como que están en todo, en todos nuestros aspectos de la vida, porque, por ejemplo, lo que siempre dicen de que cuando las mamás cocinan, ellas saben que, por ejemplo, el agua con el aceite no se mezclan. Correcto. Entonces, son cosas de que al final tenemos que saberlas, tanto para el laboratorio como para nuestra vida diaria, como cosas súper simples. Bueno, a lo largo del curso se van a ir dando cuenta que la mayoría de las técnicas que nosotros vamos a aprender para el laboratorio son muy de uso cotidiano. Tanto el tema de preparar soluciones, como algunas propiedades químicas que vamos a ver ahora que son de uso cotidiano. Después vamos a ver técnicas de separación o de extracción que yo sin darme cuenta las hago todos los días en mi casa. Entonces hay muchas cosas que efectivamente son del diario, del día a día, que tienen relación con las técnicas que vamos a aprender en este curso. Había alguien más que había levantado la mano. María José, creo que ella fue la que habló recién, ¿no? Y alguien más había levantado la mano, pero se arrepintió. Antes de seguir adelante, Alison. Ya iba a decir lo mismo. ¿Dónde ustedes creen que se aplica el campo de las soluciones en sus áreas particulares? En farmacia, para los farmacéuticos, en la industria química, para los químicos, en la industria de alimentos, para las personas de alimentos, en la biotecnología o en el área del laboratorio también para aquellos que estudian bioquímica. ¿Dónde creen que ven más las soluciones? Kevin. ¿Se escucha? Sí. Profe, bueno, yo soy de química. Me imagino que en las soluciones se podría ver, por ejemplo, si yo trabajara con agua, por ejemplo, haciendo análisis de agua, yo podría hacer titulaciones para la dureza del agua y para eso igual tendría que preparar algunas soluciones para titular y más o menos Llegó el adaptando momento con la perfecto. solución, se podría como calcular la dureza que tiene el agua. O al menos así lo he hecho yo, porque no sé, que habrán equipo, cosas así. Hay unos kits para la industria farmacéutica, sobre todo, que tienen que hacer análisis de agua, porque la calidad con la que se prepara un fármaco depende del agua que se utilice. Y la medición de dureza se hace con unos kits, pero que esos kits tienen que ver con parámetros de titulación. Y se cuantifica la cantidad de cloro, de calcio y de magnesio que hay presente en el agua. Así que no, está súper bien su acotación. Sí, porque, Otra cosa muy importante en la industria química es el tema de la fabricación de nuevos compuestos. Y yo cuando preparo un nuevo compuesto, efectivamente a veces tengo que hacer diluciones. Si yo no tengo la concentración o, como dijo un compañero, la cantidad adecuada de soluto en un determinado solvente, eso puede modificar las propiedades de la reacción que yo voy a hacer y no voy a llegar al producto que yo deseo, que yo espero. Entonces hay varias aristas donde efectivamente las soluciones son súper importantes. Gracias por su aporte, Kevin. nada. Yanko. Hola, profe. Más que nada, si puede ser en la industria química, farmacéutica, de alimentos, en el laboratorio, en todo proceso y en toda el área, ocupamos el tema de las disoluciones, ya sea para optimizar procesos o para... A ver, me explico. En el área farmacéutica nos puede llegar un componente y lo necesitamos distribuir a gran cantidad y es muy escaso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo podemos ir aumentando con disoluciones específicas de ciertos compuestos que tienen el mismo efecto en el cuerpo para poder así llegar a un rango más de personas. Yo creo que yo creo que esto se usa para optimizar, para poder masificar y para poder también tener reacciones más controladas. También depende qué tan rápido quiero que sea la acción. Espero que Correcto. ninguno de ustedes haya caído en urgencia, pero no sé si habrán ido alguna vez con un familiar a la urgencia. ¿Qué es lo primero que te hacen cuando uno llega a urgencia? ¿Tomar la temperatura? Ya, bueno, aparte de ese tipo de cosas. No, Nos toman la temperatura, pasamos al triaje que te hacen la evaluación y después de eso uno pasa, exacto, Yo cuando me suero. intoxiqué con queso no nos colocaban suero. Te ponen suero y el suero es una Sí. solución, básicamente. Y a uno le ponen una vía por la cual entra el canal directo a la vena. Entonces tiene una acción muchísimo más rápida.
Si uno llega con un dolor intenso, lo que te hacen es poner un analgésico a la vena, ketorolaco, por ejemplo. Y esas son soluciones de ketorolaco. Y esa solución tiene que tener una concentración determinada dependiendo de la afección que el paciente tenga. La dosis de ketorolaco que yo le tengo que dar a alguien que viene con un determinado dolor es distinto que la que le tengo que dar a otro paciente, por poner un ejemplo. Puede ser morfina, dependiendo el dolor que tenga. Entonces, a lo que quiero llegar es que dependiendo la situación puntual, el no preparar bien una solución puede tener distintos efectos. Si es en química, que me salga bien o mal el compuesto, pucha, qué pena. Si lo estoy haciendo a gran escala, voy a perder millones, me da más pena. Pero efectivamente, si lo hago mal cuando estoy administrando un fármaco a la vena, puedo llegar hasta matar a una persona, dependiendo de qué tan tóxico sea el fármaco que estoy agregando. Entonces, en ese sentido, tengo que tener precaución. En el área de los alimentos, las soluciones que se utilizan para mantener las conservas también son súper importantes. Si no preparo bien la solución, la fecha de caducidad no va a coincidir con la que realmente tiene el alimento. Entonces, les di toda esta charla antes porque quería que contextualizáramos bien, porque es importante que yo sepa preparar las soluciones en el laboratorio y que efectivamente aprenda, que es una técnica simple. La verdad es que preparar bien una solución no tiene nada de complicado, pero que en el momento de que la tengo que ya desempeñar en mi ámbito profesional, lo tengo que saber hacer. Entonces esto es más de lo mismo, así que se los voy a dejar a ustedes para cuando suba la presentación. Son distintas aplicaciones o usos donde podemos ver las soluciones, ya conversamos varios, y enfocarnos en lo que vamos a hacer hoy día. La idea es que podamos adquirir habilidades básicas para la preparación de soluciones respecto a la elección adecuada del material, tanto las balanzas como el material volumétrico, y esa elección va a depender del tipo de solución que yo tenga que preparar, la aplicación de conceptos relacionados a soluciones y unidades de concentración. Entonces vamos a partir evidentemente definiendo qué es una solución. Y una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. ¿Se acuerdan en química general que habíamos definido como mezcla homogénea? ¿Me lo pueden comentar? ¿Aló, profe? ¿Sí? Por lo que recuerdo yo de lo que pasamos de mezcla homogénea, serían como una... Bueno, homogénea sería como de la misma fase, que son mezclas que no se pueden separar entre sí. Ok, que yo no soy capaz de distinguir entre los componentes de la mezcla. Ajá, Veo solo uno. sí. Perfecto. Y otra característica que tienen las soluciones es que la luz pasa a través de ellas. Entonces yo puedo ver a través de una solución. En cambio, no así una suspensión. Una suspensión es una fase homogénea, pero que tiene material particulado. Y ese material particulado no permite el paso de la luz. Entonces ahí hay una sutileza entre una solución y una suspensión. Los componentes de la solución son dos: soluto y solvente, o disolvente. Lo pueden encontrar de estas dos maneras dependiendo del texto del cual estudien. Igual que solución o disolución, son equivalentes. ¿Qué características tenían uno y otro? ¿Se acuerdan del colegio cuando se los mencionaron? ¿Cuál es la diferencia entre el soluto y el solvente? El soluto se encuentra en menor concentración que el solvente. Exacto. Muy bien. El soluto se encuentra en menor concentración que el solvente, está en menos cantidad. Súper bien. Entonces, como decíamos, las cantidades relativas de los componentes están determinadas por la concentración de una solución, la cual expresa la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente o de solución. Dependiendo de la definición, lo vamos a definir como cantidad de soluto, cantidad de solvente. Nicolás, sí, el solvente diluye al soluto, eso está correcto. Está correcto. Entonces hay distintos tipos de soluciones. Las más comunes son las soluciones del tipo líquido sólido o líquido líquido, que de hecho son con las que nos vamos a encontrar nosotros más comúnmente en el laboratorio. Pero también existen soluciones sólidas, soluciones gas-gas o soluciones del tipo líquido-gas. ¿Qué tipo de solución sólida conocen ustedes que es de uso cotidiano?
Eso me lo pueden responder por el chat si quieren. Las monedas, fantástico. El bronce, el acero, exacto, muy bien. El NaCl es un compuesto, cloruro de sodio es un compuesto. La sal de mesa, que tiene más cosas aparte del cloruro de sodio, sí pasaría a ser una solución sólida. En el tipo de soluciones gas-gas tenemos el aire, sabemos que tiene muchos componentes, mayoritariamente nitrógeno y oxígeno. Las soluciones líquidas, ustedes son expertos en soluciones líquidas, sobre todo cuando ya salgamos de esta pandemia, los viernes por la tarde y los fines de semana, las mezclas de etanol agua, yo sé que se peinan con eso. Y bueno, soluciones líquidos sólidos son las que más vamos a ver, como prepararse un jugo en polvo, una salmuera, etcétera, etcétera. Así que lo que nos vamos a enfocar, en este caso, la mayoría de las propiedades de las que vamos a conversar tienen relación con soluciones del tipo sólido-líquido. Y una de las propiedades que tienen este tipo de soluciones es la solubilidad. Y la solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que puedo disolver en una cantidad determinada de solvente a una determinada temperatura. Entonces, ¿qué es lo primero que saco de acá? Que la solubilidad depende de la temperatura, primera cosa. Y segundo, que para medir una solubilidad yo tengo que fijar una cantidad de solvente. Entonces, en este caso voy a determinar la solubilidad diciendo cuánto es la máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver en 100 gramos de solvente. Acá podemos ver una gráfica que muestra la relación que hay entre la solubilidad, definida como los gramos por 100 gramos de solvente, con la temperatura. Y esto es una tendencia general. No es necesariamente ley. Termino la idea, Yanko, y le doy la palabra. Para la mayoría de las especies sólidas rige esto, no para todas, pero podemos observar que a medida que yo aumento la temperatura, aumenta la solubilidad. El comportamiento de las sales es distinto. Puede ser que alguna sea más exponencial y en otras sea más lineal, pero vemos que la tendencia es clara. A medida que yo voy aumentando la temperatura, la solubilidad va aumentando progresivamente. Ahora sí, Yanko. Profe, disculpe que no le entendí muy bien. Las restricciones de la solubilidad es de que dependen de la temperatura y también dependen de la fijación de la cantidad de soluto que nosotros tengamos. De solvente. Ah, de solvente, fijar la cantidad de solvente. Si yo aumento la cantidad de solvente, voy a poder disolver más soluto. Entonces, para poder comparar la solubilidad entre distintos tipos de sales, necesito fijar una cantidad de solvente y fijar una temperatura, porque esas dos variables van a afectar el parámetro de solubilidad. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con esto? ¿Se entendió el concepto? Para seguir adelante sin no detenerme. ¿Alison? No sé si es en solubilidad, pero no cambia a veces que son en 100 gramos de disolución en vez de solvente. No, hay unas unidades de concentración donde yo lo defino por 100 gramos de solución, que lo vamos a ver más adelante, que no tiene que ver con la solubilidad, es una expresión de concentración. Entonces quizás te estás confundiendo con eso. Ya, gracias. Aparte de la temperatura, que como ya vimos que hay una relación directamente proporcional, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, hay otros factores que también afectan esta solubilidad. Y otro de ellos es la superficie de contacto. Aquí me hace falta la pizarrita, pero vamos a ver si funciona esto. Por el chat díganme si ven claramente mis dos puños. Ya, muchas gracias. Entonces imaginemos que mis dos puños son una partícula y esta partícula se va a disolver en un solvente, cualquiera. ¿Qué es lo que sucede? El solvente rodea la partícula, para decirlo de cierta manera que lo puedan entender, la encapsula, la rodea completamente, y eso se llama solvatación.
Sí, pero es que mi dibujo es más malo que esta explicación, créame. Me cuesta dibujar con el pad. Entonces, como les decía, tengo todo esto rodeado de moléculas de solvente, mis dos puños, y en ese momento lo diluye y pasa a la solución. ¿Ok? Entonces tuve todo este espacio que vamos a denominar superficie de contacto, en la cual interactúa el soluto y el solvente. Mis puños serían el soluto y todo lo que iba alrededor sería el solvente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió eso? Espero que sí. Gracias. Si yo muelo las partículas, las trituro, disminuyo su tamaño, pero al disminuir su tamaño pasa esto, se rompe y de cierta manera se abren. Entonces queda esta cara expuesta que antes no estaba y esta cara expuesta que antes no estaba. Por lo tanto, ¿qué hice? Aumenté la superficie de contacto. Al triturar o al disminuir el tamaño de partícula, aumento la superficie de contacto porque aparecen caras que antes no estaban expuestas. Entonces ahora el solvente va a rodear todo esto que ya lo había rodeado antes, pero ahora va a poder rodear esto también. Entonces eso va a hacer que el proceso de solubilización sea más rápido. Entonces disminuir el tamaño de partícula favorece la solubilidad. ¿Se entendió la explicación? Si hay alguien que no entendió, por favor pregunte, no tengo ningún problema en explicarlo de nuevo. Johan. La temperatura ayuda a la solubilidad porque, por así decirlo, se expande un poco todo, ¿correcto? Sí, otorga energía, más que nada otorga energía al sistema y eso hace que se favorezca la solubilidad. En el caso del agua, si es que estamos en la temperatura dentro del rango de la anomalía del agua, donde se encuentra un poquito, eso tendría peor solubilidad que la misma masa de agua en una temperatura un poquito menor. Correcto, correcto. Si usted, no sé si les suena o lo han hecho que de repente cuando hay una suciedad difícil de sacar en la casa, uno ocupa un desengrasante, el desengrasante tiene un fenómeno micelar que encapsula las grasas, eso va más allá, pero ya cuando yo pongo el desengrasante, eso ya tiene propiedades de solubilidad. Entonces cuando me cuesta sacarlo con agua helada, ¿qué es lo que hago? Ocupo agua caliente. ¿Y por qué ocupo agua caliente? Porque aumenta la solubilidad de los compuestos y también aumenta la solubilidad del desengrasante. Entonces se me hace más fácil lavar la loza. Y eso tiene que ver con esta relación de temperatura y solubilidad. Y ahí está lo que les decía, que muchas cosas domésticas de la casa tienen explicación en lo que vamos a ver acá. No sé si con eso respondí su pregunta, Johan. No del todo, me refería solamente al espacio pequeño en temperatura que tiene el agua en la anomalía, donde se contrae un poquito. Si es que ahí por contraerse disminuye un poco la Pero capacidad. ¿cuál es ese rango de temperatura que usted define? ¿De Si no cuántos me grados? equivoco, si no me equivoco es de 0 a 4 grados centígrados. Si es que no me equivoco. No, no es un rango demasiado pequeño. La verdad es que ahí no afecta. Y la mayoría de los solutos, de hecho, sólidos que vamos a utilizar, son solubles en un rango de temperatura desde la temperatura ambiente hacia arriba. Ah, ya. A temperaturas más bajas ya lo que hago es, de hecho, disminuir la solubilidad que tienen estos compuestos. Ya. Así que en ese pequeño rango donde está entre sólido y líquido, la verdad es que no. Ya. Gracias. De nada, Alison. Profe, buenas tardes. Buenas. Profe, he tenido la duda de que si la temperatura aumenta como la energía cinética de las partículas, ¿no? Sí. ¿Por qué hay compuestos o sales en la que al aumentar la temperatura no aumenta la solubilidad? O sea, Eso es no. por el comportamiento propio de la sal. Tiene que ver con la distribución de los átomos en el espacio, cómo se interaccionan las moléculas entre ellas. A veces hay fenómenos que tienen que ver con la contracción de los enlaces. Es un poco más difícil de explicar para el nivel de este curso. Por eso les di la regla general, para no entrar en esos detalles que son más complejos de explicar para el nivel que tenemos en el curso ahora.
Ok, ¿Sí? profe. Son como excepciones a la regla. Y respecto al seminario, el seminario va a partir a las 4:30, después de la clase, así que tranquilo, la profe lo mandó antes para que ustedes lo tengan en sus correos y después no tengan dificultad para ingresar. Pero ya quedamos en que el seminario parte a las 4:30. Yo voy a terminar la clase, pero a las 4, 4:10 como mucho, para que tengan al menos 20 minutos de descanso entre la clase y el seminario. Vienen de dar la prueba además, así que espero terminar a las 4. No creo que lo suba hoy, porque tengo algunas cuantas cosas que hacer terminando la clase con ustedes, pero me comprometo a subirlo el fin de semana, no va a pasar de eso. Entonces sigo. Perdón, Alison, había pedido la palabra. Yanko. Profe, entendí muy bien de que si teníamos nuestros puños juntos, y ese iba a ser nuestro soluto, y todo esto iba a estar inmerso en un tema de un disolvente. Lo que no entendí es el tema de que después te dijo que esto se juntaba o algo y generaba una solvatación. La interacción soluto-solvente es la que genera la esfera de solvatación. Todo el soluto que rodea, perdón, todo el solvente que rodea el soluto. Cuando yo disminuyo el tamaño de partícula, aumenta ese contacto y creo una nueva esfera de solvatación, pero tengo más puntos de interacción con el soluto que no tenía antes. Entonces, por eso al disminuir el tamaño de partícula, la superficie de contacto aumenta y eso favorece la solubilidad. O sea, a medida que yo aumento la superficie de contacto, estoy favoreciendo la solubilidad. Ya. Y eso, y la interacción soluto-solvente genera una esfera de solvatación. El solvente rodea al soluto, eso es lo que se llama esfera de solvatación. Y el punto C es la agitación, y la agitación tiene que ver con también favorecer esta interacción soluto-solvente. A medida que yo voy agitando y agito más rápido, voy favoreciendo esta interacción y voy a favorecer la solubilidad. Entonces tengo estos tres parámetros que son directamente proporcionales a la solubilidad. A medida que yo aumento tanto la temperatura como la superficie de contacto, la velocidad de agitación, voy a aumentar o favorecer la solubilidad de los compuestos. Entonces en el laboratorio yo puedo ocupar estas técnicas. Si veo que me está costando disolver un reactivo, puedo entibiarlo un poquito para poder disolverlo. Puedo moler con una varilla de vidrio para disminuir el tamaño de partícula y favorecer su solubilidad, o puedo revolver más rápido o agitar más rápido para favorecer la solubilidad del compuesto que a mí me interesa disolver. Puedo cuantificar esto de manera cualitativa, definiendo tres tipos de soluciones: saturada, sobresaturada o no saturada. Alison. ¿A qué se refería con la C de capas de disolución? ¿A qué se refiere como con capas? La tercera en agitación, ¿sí? A la agitación se va separando las capas de la solución que se forman del soluto y nuevas moléculas de solvente. Esta esfera de solvatación, pues voy disolviendo y voy formando varias capas alrededor, pero no necesito formar tantas. Entonces la agitación va a ser que las capas superiores, que ya no están interactuando íntimamente con el soluto, vayan a interactuar con otro. Y eso hace que se generen más interacciones efectivas y poder finalmente disolver el compuesto. Como si fuera una pastilla comprimida. No, una cosa así. Ay. Una cosa así. Gracias. Entonces, como les decía, podemos definir tres tipos como una medida cualitativa. Una solución saturada es una solución en la que se encuentra en equilibrio tanto el soluto como el solvente. Están en la proporción adecuada, llegaron a su punto máximo de solubilidad. Disolví la máxima cantidad de soluto que puedo disolver en una definida cantidad de solvente. Ese es el punto de saturación y ahí tengo una solución saturada. Si yo agrego un poco más de solvente, si yo agrego un poco más de soluto a mi solución, ese soluto no se va a disolver, va a precipitar y por lo tanto tendré una solución sobresaturada. ¿Qué puedo hacer yo para transformar una solución sobresaturada en una solución saturada?
agregar disolvente. Ok, agregar disolvente. Si no quiero aumentar la cantidad de solvente, aumentar la temperatura. Exactamente. Puedo aumentar la temperatura. Y ese resquicio de aumentar la temperatura se ocupa muchísimo en purificación de sólidos. Lo vamos a ver más adelante en el curso, pero solo les comento. Si yo aumento la temperatura, saturo la solución. ¿Ok? Todo se disuelve. Y si yo dejo disminuir la temperatura lentamente, voy a volver al punto original de sobresaturación. Entonces el compuesto va a volver a precipitar. Pero puedo tener un precipitado, que es un sólido amorfo, o si realmente la temperatura disminuyó lentamente, puedo obtener un sólido cristalino, totalmente puro. La diferencia entre un sólido amorfo y un sólido cristalino es el ordenamiento de las moléculas en el espacio. Es el mismo compuesto, pero tiene aspectos totalmente diferentes y un sólido cristalino es totalmente puro. Eso, como les digo, lo vamos a ver en detalle cuando veamos separación de sólidos, pero es para que tengan el concepto ya dando vuelta. Y una solución no saturada es efectivamente cuando todavía puedo seguir agregando soluto a mi solvente y el solvente va a seguir siendo capaz de disolverlo. No es mucho más que eso. Entonces ahí pueden ver una imagen que muestra cualitativamente una solución diluida a una solución concentrada. Y vemos cómo va cambiando de color a medida que voy agregando una mayor cantidad de soluto a mi disolución. Espérense, tenemos un pequeño problema técnico. Ahí está. ¿Siguen viendo la PPT? Ah, ya sé qué pasa. Ahí sí. Perfecto. Había un hipervínculo que estaba molestando. Jezabel, cuénteme. Hola, Hola. ¿puede volver a explicar sobre la solución insaturada? Que fue muy rápido y no estaba No hay, justo procesando la sobresaturada. no hay problema. Una solución no saturada, como dice aquí, es cuando una solución contiene disuelto menos soluto del que puede disolver el solvente, y a esto le llamamos solución no saturada. O sea, he agregado una cantidad de soluto a mi solución, pero aún puedo agregar más y mi solvente va a seguir siendo capaz de disolverla. Aún no he llegado al punto máximo de solubilidad. Entonces en ese momento tengo una solución que no es saturada. Muchas gracias. De nada. Eso que vimos de términos de diluido o concentrada son concentraciones totalmente relativas, son cualitativas. Ahora vamos a ver expresiones del tipo cuantitativas, que son valores, y eso lo puedo expresar en unidades de concentración tanto físicas como químicas. Lo que llamamos soluciones a porcentaje, que imagino que ustedes las han visto o las conocen previamente, porcentaje peso-peso, peso-volumen o volumen-volumen. También las pueden encontrar en algunos libros como masa-masa o masa-volumen, es equivalente. Del tipo gramos por litro, miligramos por litro, que se conocen como partes por millón, o microgramos por litro, que conocemos como partes por billón. O unidades químicas que son la concentración molar, normal o la fracción molar. Entonces, como lo habíamos dicho al principio de la clase, ¿qué es una concentración? La concentración de una solución es la cantidad de soluto contenido en una determinada cantidad de solvente o de solución. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos definir distintas relaciones que me están dando cuenta de la cantidad de soluto que yo tengo en una determinada cantidad de solución o de solvente. Lo primero que vamos a ver son las unidades físicas, particularmente las soluciones a porcentaje. Una de las más utilizadas es el porcentaje en peso, o porcentaje peso-peso, y lo que me está diciendo es la cantidad de soluto que yo tengo por cada 100 gramos de solución. Eso es importante. La cantidad de soluto que yo tengo por cada 100 gramos de solución. Generalmente la fórmula en la que está acá, se divide el peso del soluto por el peso total de la solución. Ya dijimos que la solución era soluto más solvente.
y todo esto se multiplica por 100. Entonces, esto es una pregunta para ustedes. Si yo les paso un frasco de, no sé, ácido clorhídrico, y el frasco dice que está el 37% en peso, ¿qué información le está dando eso a usted? La cantidad de soluto. El porcentaje de soluto en la solución. El porcentaje de soluto en la solución, expréselo de mejor manera, en función de la definición que está ahí. Técnicamente, ¿qué me está dando? Eso que dijeron en el chat. Exacto. Gracias, Javiera. 37 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esa es la información que me está dando. Entonces, independiente si el frasco es de 1 litro, 2 litros, 5 litros, una garrafa, un bidón de 20, 25, lo que tenga, si me está diciendo que al 37%, lo que yo tengo totalmente claro y cierto es que de cada 100 gramos de solución que yo tengo, 37 gramos son de ácido clorhídrico. Como les dije, Martín, esto está en diferentes libros de las dos maneras. Puede ser peso-peso o masa-masa. Y es equivalente de las dos maneras. El porcentaje en volumen es lo mismo, pero expresado en unidades de volumen. Es la cantidad de volumen de soluto que yo tengo por cada 100 unidades de volumen de solución. Como lo pueden ver acá, volumen de soluto dividido por volumen de solución por 100. Y generalmente esto se expresa en ml. Entonces son los ml o mililitros de soluto dividido en los mililitros de disolución. Si esta vez la solución de ácido clorhídrico viniera al 37% volumen-volumen, lo que me está diciendo es que tengo 37 mililitros de ácido clorhídrico por cada 100 mililitros de solución. ¿Ok? Esto es lo que ustedes verían en un frasco de ácido clorhídrico. Y aquí hay una particularidad. Me dice que es al 37%, pero no me dice ningún tipo de unidad. ¿Ustedes saben a cuál de las medidas de unidades a porcentaje se refiere cuando no está explicitada? Peso, exactamente. Si no está explicitado, lo que me están diciendo es que es un porcentaje en peso. Entonces ese ácido clorhídrico es un porcentaje peso o masa-masa, como ya les dije, es equivalente. Las demás tienen que ser expresadas. Lo otro que vemos acá son los componentes o excipientes que hay dentro de la botella de ácido clorhídrico. Y finalmente lo que tenemos acá es la densidad expresada en kilogramos por litro, donde la densidad es la masa contenida en un determinado volumen de solución. Y la densidad me permite transformar de gramos a ml o de ml a gramos. Ojo que la densidad que sale aquí es la densidad de la solución, no la densidad del solvente. Son dos cosas diferentes. El solvente tiene una densidad particular y al mezclarlo con un soluto esa densidad cambia y paso a tener la densidad de la solución. Entonces ahí tengo que tener ojo con los términos, cómo y cuándo se ocupa cada uno de ellos. El porcentaje peso-volumen es exactamente lo que ya vimos, pero expresada esta vez como los gramos de soluto contenido en un determinado volumen de solución, generalmente expresado en ml. Es parecido a la densidad, pero no es la densidad, porque esto está expresado como un porcentaje. Y las otras unidades que ya conversamos, gramos contenidos en un litro, miligramos contenidos en un litro, microgramos contenidos en un ml o microgramos contenidos en un litro. Son distintas expresiones que me permiten a mí expresar concentraciones. En química, la manera más común que tenemos nosotros de expresar una concentración es la molaridad. Y la molaridad es el número de moles de soluto contenidos en un litro de solución o de disolución. Mi pregunta aquí es, cuando yo hablo de gramos, sé que estoy hablando de masa o de peso. Cuando yo hablo de moles, ¿a qué me refiero? Gramos mol. No particularmente.
Nicolás, cuando yo hablo de moles me estoy refiriendo a cantidad de sustancia. Exactamente, cantidad de sustancia o cantidad de materia. Eso es la información que me dan a mí los moles. Y particularmente a cuánta cantidad de materia, cuánta cantidad de sustancia me refiero cuando hablo de un mol. Al número de Avogadro, exactamente. Entonces, por cada mol, yo tengo un número de Avogadro, de partículas, de lo que sea. O sea, si pudiera, yo podría tener un mol de silla, si quisiera. Evidentemente, ¿dónde voy a meter tantas sillas? En ninguna parte. Pero podría tenerlo. Entonces, cuando yo hablo de una concentración molar, lo que estoy diciendo es eso, cantidad de materia. Entonces, tengo una cantidad de soluto por un litro de solución. Sigo respetando la definición de concentración. Entonces, en este caso, tengo una solución 3 molar, y eso significa que tengo 3 moles de mi soluto diluidos en un litro de solución. Esa es la información que a mí me está dando. La normalidad es una medida similar a la molaridad, pero no voy a entrar en detalle en esto porque para poder explicarles bien lo que es normalidad, necesitamos hablar del concepto de equivalentes. Y para hablar del concepto de equivalentes necesito una clase. Y eso lo vamos a hacer en química general cuando lleguemos al capítulo de soluciones. Y la profe Inmaculada les va a dar un pincelazo de esto también cuando vean la parte de titulación. Y la molaridad es el número de moles de soluto, esta vez expresado en kilogramos de solvente. Como se pueden dar cuenta, esta es la única medida que nosotros expresamos en función del solvente y no de la solución. Entonces, cuando nos pidan calcular molaridad, hay que tener ojo con ese detalle. Y lo otro es la fracción molar, que es una relación entre moles, entre los moles de alguno de los componentes de la solución y los moles totales. Entonces, en este caso, si yo hablo de la fracción molar del soluto, tengo los moles del soluto divididos en los moles totales, que es la suma de soluto y solvente. Los moles de solvente son lo mismo, pero expresados esta vez en función de moles de solvente dividido por el total. Como se dan cuenta, es lo que se dice una parte por el todo. Como es una parte por el todo, la suma de las partes tiene que ser el todo. Entonces, siempre que ustedes calculen fracciones molares, la suma de todas las fracciones molares que ustedes calculen tiene que sumar 1. Entonces, es lo bueno que tiene este tipo de parámetro que me permite validar de cierta manera si hice o no hice lo correcto. Sí, correcto. Tenemos molaridad y molaridad. La molaridad son moles en litros de solución y la molaridad son moles en kilogramos de solvente. Si lo dije mal en algún momento, discúlpenme, se me pasó en el relato. Entonces ya vimos toda la parte conceptual en cuanto a cálculos, a cómo expresar las concentraciones de manera cualitativa, cuantitativa, en cómo definir algún parámetro de solución. Entonces lo que ahora vamos a ver es cómo prepararla. Y para preparar estas soluciones yo tengo que seleccionar el material. La selección del material va a depender del tipo de solución que yo quiera preparar. Entonces, esa selección del material va a tener relación con la balanza que yo voy a utilizar, con el material de vidrio que yo voy a utilizar, con el material volumétrico que yo voy a utilizar. Si yo quiero preparar una solución de concentración aproximada, es porque quiero hacer alguna medida que es más bien cualitativa, donde me interesa ver un fenómeno, alguna precipitación, algún cambio de color, la liberación de algún gas, por mencionar algunos. Para que eso ocurra, para que se precipite un sólido, para que se forme un gas, la concentración no tiene que ser exactamente la que se me dijo. Puede tener un pequeño rango de error y el fenómeno va a ocurrir igual. Entonces ahí recurro a una solución de concentración aproximada, donde voy a usar no una balanza analítica, utilizaré una granataria con un poquito menos de precisión, pero me sirve. Voy a ocupar una probeta y voy a ocupar una pipeta graduada, que son materiales que no son tan exactos ni son tan precisos, pero para preparar concentraciones aproximadas funcionan muy bien. Si quiero hacer una solución de concentración exacta, es porque voy a hacer un proceso que es cuantitativo, donde me interesa el valor.
Entonces, como me interesa el valor, me interesa la mayor cantidad de cifras significativas. Así que en ese caso voy a utilizar una balanza analítica, que me entrega una mayor cantidad de cifras significativas, y voy a utilizar un material de aforo, matraz de aforo, pipetas de aforo, que me miden una cantidad exacta con un error muchísimo más bajo. Al preparar una solución, también es importante tener en consideración el solvente, y el solvente más utilizado es el agua. Tenemos distintos tipos de agua. El agua potable, ustedes saben que vienen con muchas cosas aparte de H2O. Trae fluoruro, trae cloruro, sodio, calcio, magnesio, que son los que le dan la dureza al agua, microorganismos, entre otras cosas. Entonces, hay distintos procesos que me permiten ir purificando el agua. El agua desionizada o desmineralizada es un intercambio iónico solamente, cambio los iones por sodios, los cationes por sodio. En el agua destilada ya estoy cambiando aniones y cationes, así que se acaba la mayoría de ellos. Y en el agua a grado reactivo, o agua que se llama milicu, ya lo estoy pasando por una mayor cantidad de filtros de membrana, carbón activado, para sacar todo tipo de microorganismos que haya en la solución. Entonces ahí realmente tengo un agua que es prácticamente H2O. Depende de lo que yo quiera hacer, es el tipo de agua que voy a utilizar. Si me interfiere que haya microorganismos, si me interfiere que haya iones, voy a ocupar aguas que están más procesadas que solamente el agua potable. De hecho, en el laboratorio la que nosotros vamos a ocupar va a ser el agua destilada. Si preparo una solución con un solvente que no es agua, tengo que especificarlo en el rotulado de la solución que he hecho, porque si no yo voy a asumir que es agua. Entonces, como en este caso, una solución alcohólica de fenoftaleína, defino que está hecha en alcohol y no en agua. Alison. Pasó. Son dos cosas diferentes. El agua destilada sigue siendo agua, solo que tiene menos excipiente. El agua oxigenada es H2O2, es peróxido de hidrógeno. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ya vimos, ya les comenté en qué caso ocupaba soluciones de concentración aproximada, y tengo dos tipos de concentraciones exactas, que las vamos a llamar solución patrón de un reactivo patrón primario o solución patrón valorada. Las soluciones patrones son las que a mí me permiten obtener la concentración de otro tipo de soluciones. La solución patrón de un reactivo patrón primario se hace cuando yo ocupo este tipo de reactivo. ¿Qué característica tiene que tener un reactivo para ser patrón primario? Tener una elevada pureza, ser estable ante agentes atmosféricos, como por ejemplo la humedad del ambiente, no interactuar con la humedad del ambiente, ser resistente a la temperatura, no degradarse en el tiempo, y tener un elevado peso molecular, porque eso va a hacer que disminuya mi error de pesada. Si yo preparo una solución con un reactivo del tipo reactivo patrón primario, voy a tener una solución patrón inmediatamente, si lo hago de la manera adecuada, que es la que les voy a explicar a continuación. Esa solución patrón primario me permite a mí valorar o titular soluciones que son de concentración aproximada, pero al valorarlo con un patrón primario yo puedo obtener el valor exacto de la concentración de esa solución, y cuando yo la valoro, ya deja de ser una solución de concentración aproximada y pasa a ser una solución patrón valorada, porque yo de manera indirecta logré determinar la concentración exacta que tiene esa solución. Y de hecho, eso es lo que van a conversar la próxima clase con la profe Inmaculada, cómo titular o valorar para, a partir de un patrón primario, obtener una solución patrón valorada. Entonces lo que yo les voy a explicar ahora es cómo preparar una solución del tipo patrón primario o alguna solución de concentración exacta. Primera excusa, se hace en una balanza analítica, pero no encontré ningún bonito video con balanza analítica. Entonces, dejo ese pero explícito, porque ya les dije, tiene una mayor cantidad de cifras significativas. Entonces, la idea es hacerlo con una balanza analítica.
pero este video tenía mejor calidad y aquí ocupan una navecilla, que es importante porque después en el paso siguiente la vamos a utilizar. Entonces yo peso lo que necesito pesar con la precaución adecuada y como ustedes ya saben, luego de terminada la pesada, anoto el valor. Tomo esa navecilla que había ahí encima y la trasvasijo en un vaso de precipitado. Como dice ahí, y esto lo dejé adrede también, ese error que está ahí para comentarlo, la idea cuando lo hagamos en el laboratorio, que no sé cuándo, pero lo vamos a hacer, eso se los aseguro, es hacerlo de manera suave para que no se produzcan todas estas salpicaduras alrededor de la pared. ¿Ya? Luego de que yo vacié el sólido, diluyo con un poco de agua y luego arrastro. Le agrego agua a la navecilla o al papel para pesar donde yo tenía mi sólido. Eso se llama arrastre cuantitativo. Lo que yo tengo que hacer acá es asegurarme de que todo el sólido que tenía en mi navecilla pase al vaso de precipitado. Luego de eso, agrego agua por las paredes del vaso para asegurarme que todo lo que quedó alrededor de las paredes pase a la solución. Agito y diluyo el sólido en el solvente, como lo ven acá, y luego, cuando ya lo tengo listo, pongo un embudo para poder asegurarme de que no van a haber salpicaduras. Pasarlo directamente al matraz es muy riesgoso, usted puede perder una cantidad de solvente. Kevin, déjeme terminar con la explicación y le cedo la palabra. Entonces, por eso agregamos el embudo y fíjense cómo va a utilizar la varilla. Ponemos la varilla de esta manera para utilizarlo como una guía, que también evita las salpicaduras. Yo no quiero perder nada, tengo que hacer un arrastre total de lo que yo pesé, porque lo que yo pesé es lo que me va a determinar finalmente la concentración. Entonces, por eso es importante hacer este proceso con mucha precaución y siguiendo todos estos pasos. Entonces, después de que yo agregué todo, voy a hacer unos lavados del vaso, nuevamente con el fin de asegurarme que todo lo que yo tenía en el vaso pase al matraz. Y de paso, aprovecho de lavar la varilla también, y luego de haber lavado la varilla, voy a lavar el embudo. Entonces, como se pueden haber dado cuenta, ustedes, aparte del agua que tienen que agregar para diluir, agregan una cantidad de agua para lavar el vaso, lavar la varilla y lavar el embudo. Eso es súper importante tenerlo en consideración. Entonces ustedes tienen que, por ejemplo, si el matraz en el que van a trabajar es de 100 ml, la idea es que no ocupen 80 ml para poder disolver el sólido, porque si no después van a agregar más agua de la que realmente necesitan, porque luego de haber hecho todos los lavados, como lo van a ver a continuación, el agua no puede haber sobrepasado la línea del aforo. No, no son medidas. Se hacen como tal como lo vieron en el video, con la piseta, 2 o 3 veces, pequeños lavados en cantidades, tratando de arrastrar todo cuantitativamente. Entonces, el cuidado que ustedes tienen que tener es que en el paso 1, cuando agregan una mayor cantidad de agua para disolver, agreguen la cantidad de agua suficiente. Yo siempre doy como referencia la mitad, o sea, si van a usar 100 ml, traten de disolver con 50. Y si no pueden, van agregando un poco más, hasta que logran disolverlo completamente. Porque como después tienen que agregar agua para los lavados, es importante que ocurra esto que está acá, que la cantidad de agua no ha sobrepasado la línea del aforo. Yo tengo que aforar dentro del matraz. Eso quiero ser enfático. Entonces, luego que hicieron todos los lavados, vamos a aforar dentro del matraz con un gotario, no con una piseta, porque la piseta uno no tiene mucho control y probablemente se pase de la línea del aforo. Como lo vieron ahí, el menisco con la línea del aforo, perfecto, tapo y agito. Eso está bien hecho.
tapa y agita, pero la idea es más lento. Eso está, la cámara está acelerada. Se hace así, de esta manera, para poder mezclar bien. Luego de que usted termine de mezclar, lo más probable es que el menisco baje de la línea del aforo, y eso es porque quedó agua en el cuello de la pared del matraz. Entonces no tiene que volver a agregar más agua. Si usted ya lo aforó, está listo. ¿Ok? Entonces todas esas precauciones son las que se deben tener para preparar una solución de concentración exacta o una solución patrón de un patrón primario. Si usted lo hace como lo acaba de ver en el video, su solución queda perfecta y no tiene ni un problema. Kevin, ¿cuál es su consulta? Profe, en la parte donde tiene que pesar el reactivo, bueno, cuando yo lo he hecho y teníamos que pesarnos como una cantidad baja que no sobrepasara la balanza, generalmente poníamos el vaso de 50, o sea, el vaso precipitado de 50 o 100 ml y pesamos directo. Eso está incorrecto, No, ¿cierto? no, sí, eso está incorrecto. Si Ah, voy a ya. hacer, si voy a hacer una solución aproximada, no hay ningún problema. Ujú. Pero si voy a hacer una solución de concentración exacta, está incorrecto. Lo tenemos que hacer con una navecilla o con un papel especial para pesar. Ah, ya. Ya, gracias, profe. De nada. Entonces, luego de que preparé mi solución, me toca envasarla y la tengo que envasar en el frasco adecuado dependiendo de las características que tenga la solución que preparé. Si la solución que yo preparé es sensible a la luz, reacciona con la radiación ultravioleta, tengo que ocupar un frasco ámbar que evita que ocurran ese tipo de cosas. Si mi solución reacciona con el vidrio, como por ejemplo las bases fuertes o concentradas, soluciones cáusticas, que se comen el vidrio, o el ácido fluorhídrico que de frentón se come el vidrio, frascos plásticos, y si no, un frasco de vidrio común y corriente. Luego de que elegí el frasco adecuado, me toca rotularlo, etiquetarlo, y en esa etiqueta hay que tener siempre en consideración que hay que poner la fecha en la que se preparó la solución, la fórmula química del soluto presente en la solución, la concentración a la cual está preparada, que en este caso está en normalidad, el nombre del compuesto, en este caso hidróxido de sodio, y como digo yo, echarme la culpa. Poner el nombre, yo la preparé. Para bien o para mal, la hice yo. ¿Ok? Finalmente, ¿qué fue lo que aprendimos en esta clase? La importancia de las soluciones, sus usos, cómo están compuestas y los distintos tipos de soluciones, las diferentes maneras en las que yo puedo expresar la concentración y la manera correcta de preparar soluciones en el laboratorio. Entonces, chicos, para aquellos que no tengan dudas, pueden retirarse, les doy respiro, tienen hasta las 4:30 que van a comenzar los seminarios y sus profesores les deben haber hecho llegar, como ya vieron algunos, el correo con la invitación al seminario. El seminario parte a las 4:30. Y si alguien tiene dudas de la clase, se puede quedar y hacer las dudas que le parezcan pertinentes. Así que como les digo, a los que no tienen dudas, los libero, pueden ir a descansar. Y el que tenga dudas, hágala, es el momento. Ya, parece que quedó todo claro. Así que, chicos, aprovechen su descanso. Chao a todos también, que les vaya bien. Vicente, como les dije, es que no necesariamente necesito hacer una concentración exacta. Si quiere ver un fenómeno no es necesario. Hacer una preparación de una concentración de solución aproximada es más simple que hacer una solución exacta. Entonces, ¿para qué va a hacer todos esos pasos si la verdad es que para lo que usted quiere hacer no lo necesita? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, es la elección adecuada y la manera de preparar la solución. Chicos, gracias a ustedes por su participación. Siempre pendiente y contestando, se agradece eso y saber que uno no está hablando con las murallas, en este caso con las pantallas, sino que está hablando realmente con personas detrás del computador. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana realmente, que les vaya bien en el seminario y nada, nos vemos en la próxima. Cuídense.